Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias te damos, amantísimo Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, en que tú nos permites reunirnos para venir a estudiar tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, porque vamos a ser alimentados, Señor, nutridos espiritualmente, Señor. Permite, Señor, que el estudio de hoy nos haga crecer y madurar espiritualmente, Señor. Que nos haga valorar más, Señor, la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que nos haga entender más profundamente, Señor, la gloria de nuestra salvación, Señor, y la paz que tú das a los que están contigo, Señor. Padre, permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, abra nuestros oídos para estar atentos a tu palabra, Señor, estar apercibidos, Señor, y ser, Señor, cristianos donde la semilla caiga en buena tierra, Señor, que dé al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor, para la gloria de Jesucristo. Apresura los pasos de los hermanos que faltan por venir, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, Señor, por los que no han venido, que tú obres en sus corazones, Señor, para que entiendan, Señor, que la gran necesidad que tenemos de ser alimentados espiritualmente, Señor, que no nos reunimos nada más por cuestiones religiosas, sino, Señor, por escucharte a ti, por ser nutridos espiritualmente. Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, usa mis labios, usa mi vida, Señor, y no permita, Señor, que salga algo erróneo de mí, Señor, sino tu Espíritu Santo tome control, Señor, y me permitas hablar perfectamente tu palabra, Señor. Usa este vaso, Señor, y usa a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que nos podamos nutrir mutuamente, Señor, de la gracia de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieren tener ahí en el carro la ventana. Pues vamos a iniciar ya Evangelio de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos, el 11 ya lo vimos, pero tenemos que leerlo, 11, 12 y 13, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. A lo que era suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 11 y 12. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, como vimos la clase pasada que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estamos hablando que vino a Israel. No, es que no es Biblia, es... Ay, perdón. No, eso es... No es Biblia. ¿Sabes que no me deja abrirla? Porque como no tengo saldo, saldo tercero. Pero ahí está Wi-Fi. Ah, no sabía yo. Entonces... Perdonen por la Sí, no te preocupes. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Más. Jesús vino por Israel, pero los israelitas en términos generales no le recibieron, ¿verdad? Y dice el versículo 12, que ahorita es el de nuestra atención, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en este más que está diciendo, o sea, está diciendo que dentro del pueblo de Israel hubo gente que sí le recibió. ¿Sí? Hubo gente que sí le recibió, que sí entendió que era el Mesías esperado. ¿Sí? Entre ellos tenemos a Simeón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Simeón cuando María lo lleva al templo? Y ahí estaba Simeón, un hombre de oración que no se apartaba del templo, ¿verdad? Y todo eso. Y que dijo, ahora sí, y cuando vio al niño, ¿verdad? Y lo cargó y oró a Dios en ese momento y le dice, ahora sí, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación. ¿Sí? Entonces, inmediatamente Simeón entendió esa parte. Y otra, Ana, ¿se acuerdan de Ana, la profetisa, en ese momento que también no se separaba del templo, estaba orando, ¿verdad? Y también ella, cuando ve al niño, ¿verdad?
también exclama, y es la que le dice a María que una espada te va a traspasar, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que hubo gente, aún dentro del pueblo de Israel, que sí reconoció a Jesucristo. Los 12 apóstoles son israelitas, o sea, sí hubo gente. Pablo, perteneciente a la tribu de Benjamín, que es parte del pueblo de Israel, también aceptó esa parte. Así lo dice Pablo también en Romanos, no me acuerdo si capítulo 9 o capítulo 10 de Romanos, que dice, ¿verdad?, que Dios en este tiempo tuvo un remanente, y algunos creyeron dentro de ese remanente. Entonces, hubo gente de Israel que sí. Pero también este texto se refiere a que por el rechazo de Israel, más a todos, por el rechazo del pueblo de Israel, se nos abrió la puerta a nosotros. Más a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y esta es la parte interesante. Más a todos los que le recibieron, a los que le dieron acogida, a los que estuvieron ahí con él, incluye a los que estaban en ese tiempo, pero también nos incluye a nosotros. El recibir a Cristo. Más a todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí el griego para hijos es teknon, ¿sí?, que significa niños, ¿sí?, niños de Dios. ¿Es la parte de la adopción? No. Hay dos figuras dentro del cristianismo que utilizan para que entendamos nuestro nuevo nacimiento y nuestra entrenar. Una es teknon, que significa niños, y la otra es, Pablo la utiliza en sus epístolas, junto con teknon también, pero la adopción. O sea, hemos sido adoptados, y aquí se está refiriendo más al nuevo nacimiento. La adopción se refiere más a nuestros privilegios, ¿sí? Pero para explicar el nuevo nacimiento que obra en nosotros, la Biblia, o los escritores, ¿verdad?, de la Biblia siempre utilizan la referencia a hijo, ¿sí?, a teknon, o al otro verbo griego, ios, que es más enfocado hacia hijo. Juan 11. ¿Dónde? Juan 11. ¿Qué? ¿Dónde estamos ahorita? Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. ¿Sí? Entonces, este teknon, ¿verdad?, nos habla y nos está diciendo que Dios nos ha dado la autoridad. Dios nos dio autoridad, Dios nos dio el derecho, el poder también, de ser llamados sus hijos. ¿A través de qué? De Cristo Jesús, ¿sí? Ser llamados sus hijos. Eso es un privilegio bien grande. Vamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok, entonces aquí precisamente está enfocado casi las dos cosas que Juan nos está hablando, tanto la cuestión de niños como la cuestión de adoptados. ¿Qué está refiriéndose aquí Juan? Este paso es como el de la santificación, ¿sí? ¿Qué pasa en la santificación? Cuando uno cree en Cristo realmente, ¿uno va a ser santo o uno ya es santo? Va a ser, ¿Va a ser santo? No, las dos cosas. ¿Eres porque crees? Eres santo porque creíste en Cristo, porque la justicia de Cristo. Romanos 5.1, no lo traigo aquí, pero vamos a leerlo. Romanos 5.1, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice?
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro, Jesús el Cristo. El Cristo. Ok, justificados. Ese término tenemos que entenderlo muy bien. ¿Qué significa justificados? ¿Qué significa? Significa y habla de un término judicial, donde Dios, el Padre, nos declara inocentes. Justificados por fe. Por fe. Así es. ¿Por medio de quién? De Cristo. Esa es la parte importante. Por eso la parte esencial de todo esto es, ¿realmente Cristo habita en nuestros corazones? O sea, la parte esencial es esa, porque soy justificado por medio de la fe por Cristo Jesús. O sea, Cristo es quien me justifica. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, a Cristo le es imputado mi pecado. Y la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, la obediencia total de Cristo me es imputada a mí. Ese es el intercambio que hubo en la cruz. Yo siendo un indigno, pecador, Él siendo justo, Él pagó por mi pecado, y porque Él pagó por mi pecado, yo soy justificado delante de Dios, soy declarado justo, porque la justicia de Cristo me es imputada. Entonces, como soy declarado inocente, a partir de ese momento Dios me ve sin una mancha. Soy santo posicionalmente ante Dios por Cristo Jesús. Ahí vamos al punto. Entonces, hay dos cosas que habla la Biblia que no las refiere, pero en términos de teología las tenemos que ver. Una es, eres santo posicionalmente, perfecto. ¿Qué significa posicionalmente? Que ante Dios eres perfecto. Porque Jesús se puso así. Por la obra de Cristo, eres perfecto. Porque por una sola ofrenda, dice Hebreos, por una sola ofrenda hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. Nos hizo perfectos de una vez y hasta toda la eternidad. Entonces, ¿cómo me ve Dios? Me ve perfecto. ¿Por qué? Porque ve la justicia de Cristo en mi vida. Por eso, no porque yo sea perfecto. Ahora, está la santificación en términos de teología, para que lo podamos entender, la santificación progresiva. Una es la santificación posicional. Mi posición ante Dios es perfecta, pero ahora mi vida debe ir acorde a esa posición que tengo. Entonces debo empezar a caminar conforme a esa posición. ¿Y esa obra quién la hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. El Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones y en nuestra vida para que nuestro caminar en Cristo sea cada día más perfecto. Y es dentro de la santificación progresiva, es la única esfera en la salvación, la única, dentro de todos los pasos que tiene la salvación, la única en la que yo puedo participar. Yo no participo en la regeneración. ¿Por qué? Porque esa es una obra de Dios. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Yo no participo absolutamente en nada en el nuevo nacimiento. Pero yo me arrepentí. Tú te arrepentiste porque Dios produjo el arrepentimiento en ti. Pero yo tuve fe. Tú tuviste fe porque Dios puso esa fe en ti. Entonces, no participamos en nada de esa parte. En la justificación no participo nada, porque el Padre me justificó por Cristo Jesús. Me declaró inocente por Cristo Jesús. Entonces, no participo en nada. En el ser elegido, mucho menos. En el ser llamado, tampoco. Llamado, ¿sí? Tampoco. Entonces, ¿cómo participé? En ninguna esfera. Esto de las esferas que estás hablando, de la regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, ser elegido, ser llamado, esto es lo que estabas diciendo el otro día acerca de lo que es ¿cómo dijiste que era? La supremacía de Dios. O sea, tú ahí no tienes parte porque Dios te elige y Dios dice tú porque yo soy soberano. Así es. ¿No? Así es. Ok, ya te voy a entender. Así de sencillo. Y entonces, la salvación entra a través del nuevo nacimiento, pero va en crecimiento.
¿Hasta llegar a qué? A la glorificación, cuando estemos con Cristo, con cuerpos glorificados, hasta ahí termina. Entonces es un andar, por eso Jesús habla de caminar por el camino angosto. Es un andar la salvación. Ahí sí. Y ese andar es la santificación progresiva. Esa es la única parte donde yo participo. Ayer orando, francamente, toqué ese punto. Bueno, tú hiciste todo, Señor. ¿Yo qué hice? Porque bueno, me tocó hacer eso, padre, y bueno, francamente no hice nada. Salió así, gracias por las bendiciones. Pero mi mente, o sea, académica, de investigación, va a decir, yo he participado. Y entonces es cuando me doblé, digo, no, francamente no hice nada. No. Nada más que orar, algo. O sea, orar y pedir, o sea, todo es para ti. Es que, quisiera, a ver si terminando Juan, me regreso al discipulado y ahí vamos a ver en el término de la salvación cómo no participé. O sea, esas son 2 clases, me lo eché en 2 clases eso, cómo no participamos absolutamente en nada. La única esfera en la que podemos participar es esta, en la santificación progresiva, y es obra del Espíritu Santo, no mía. Pero yo puedo participar, ¿en qué sentido? En el sentido de estarme alimentando de la palabra de Dios y estar en oración. Eso es lo que yo puedo participar. ¿En estar en oración y qué dijiste? Y en el estudio de la palabra. Entonces, eso va a ayudar en mi crecer espiritualmente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a ir hablando a mi vida a través de la palabra y va a decir, Edgar, en esta parte estás mal. Tienes que quitar eso. Y Edgar va a venir y en un principio va a querer esforzarse para quitar eso y va a ver que no va a poder. Entonces, ¿qué tiene que hacer Edgar? Ir en oración a Dios y decirle, Señor, reconozco que en esta área te estoy fallando. Pero no puedo yo, solo tú. Obra en esa área en mi vida. Y entonces Dios va transformando esa área en nosotros. ¿Sí? Pero es la única esfera donde nosotros participamos. Pero aquí, como les decía, la santificación posicional, la santificación progresiva. En cuestión de nuevo nacimiento y en cuestión de lo que está hablando aquí Juan, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También la Biblia habla de 2 esferas, hijos y adoptados. Yo cuando nazco de nuevo, cuando recibo la regeneración, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ante Dios, soy su hijo, ¿verdad? He sido adoptado con todos los privilegios de hijo, ¿sí? Pero en mi caminar diario, en mi andar diario, voy a ir conociendo esos privilegios y voy a ir creciendo en mi conocimiento y mi relación con Dios y de las cosas a las que tengo derecho. Por eso Pablo oraba a la iglesia, ¿verdad? Oraba a Dios por la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios alumbrara su entendimiento y les abriera los ojos de su entendimiento y les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo. ¿Para qué? Para que conocieran la herencia a la cual son llamados. Entonces, Dios va abriendo nuestro entendimiento y nos va haciendo entender qué es lo que Él nos ha dado. Y lo vamos como un niño pequeño. Un niño pequeño no sabe, ¿verdad?, que papá tiene un rancho. Ya cuando tiene 6 o 8 años, papá tiene un rancho. Este coche es de mi papá. Estas casas. Y lo va entendiendo a raíz de que va creciendo y más. Conforme va creciendo, va entendiendo responsabilidades y va entendiendo privilegios. Lo mismo sucede en nuestro andar cristiano. Entonces, nosotros nacemos como niños, bebés, ¿verdad? Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear, como niños recién nacidos,
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está, ¿verdad? Ahí está lo que está diciendo el apóstol Pedro en conjunto con lo que está diciendo Juan. Mi acción, yo debo de desechar cosas, pero dice que hay algo que tengo que hacer, si no, no voy a poder con eso. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella vayas creciendo. Yo no puedo crecer si no me alimento de la palabra de Dios. Yo no puedo crecer si no estoy meditando en la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de entender las palabras de Josué 1:8 y 9, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En mi andar cristiano, tengo que estar metido a la palabra día y noche, meditándola antes en la mañana, en la madrugada, antes de hacer algo, y en la noche antes de dormirme. ¿Para qué? Para que mi vida espiritual vaya creciendo, vaya madurando. Porque hay enanos espirituales dentro de la iglesia. Pablo a la iglesia de Corintio le dice, debiendo ya por su tiempo que llevan en el evangelio, ya debieran de comer alimento sólido. No se los puedo dar, porque les va a hacer daño, porque todavía son bebés. Tienen ya tiempo en el evangelio y siguen siendo bebés. Hay gente que no crece espiritualmente, sigue siendo un bebé espiritual. ¿Por qué? Porque no está pegado a la palabra de Dios, no está meditándola, o toma la palabra de Dios muy a la ligera. Nosotros tenemos que entender que nuestra naturaleza como cristianos es meditar en la palabra de Dios. Como un niño recién nacido no le enseñan a pedir leche. A ver, bebé, tienes que pedir leche, ¿verdad que no? Él pide leche. Y ahí es lo que me encanta de Pedro, que dice, decían como niños, como bebés recién nacidos, la palabra de Dios. ¿Qué hace un bebé cuando no le dan la leche y quiere leche? ¿Y lo paras de llorar? No, ¿verdad? Hasta que le das la leche. Yo me pregunto, ¿así somos nosotros con la palabra de Dios? Pedro dice, debe haber ese sentimiento en ustedes para que crezcan. Si no, no van a crecer. También el escritor a los hebreos, cuando le habla a los judíos, también les llama inmaduros a muchos. ¿Por qué? Porque no están pegados a la palabra de Dios. No están pegados a la palabra de Dios y a la oración. Ambas son una combinación para nosotros, para crecer espiritualmente. Y lo que hoy estamos haciendo, la comunión entre hermanos, esto que estamos haciendo hoy, esto nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual a todos. Entonces, esos tres medios de gracia que le podemos llamar, que Dios pone, la oración, la meditación de la palabra y la reunión, son lo que nos ayuda a crecer y madurar espiritualmente. Pero si yo nomás me espero a estar una vez por semana, ¿verdad? No voy a madurar espiritualmente. Voy a crecer muy lentamente. Y no voy a entender muchas cosas. ¿Sí? Hay algo que tenemos que entender. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, las bendiciones eran materiales. En el Nuevo Testamento, las bendiciones son espirituales, aunque puede venir por ahí algo material. Pero la esencia es espiritual. Las promesas hechas a Dios, hechas a Abraham en el Antiguo Testamento, y de ti haré una nación grande y te bendeciré y todo eso, es para Israel, no para la iglesia. Por eso, todas las cuestiones que vemos en el Antiguo Testamento de que te vas a hacer rico y tú no vas a tener que pedir y son promesas no para la iglesia, sino para Israel. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos más grandes promesas que esas. Tenemos promesas que espirituales. Buenas tardes, bienvenida, hermana. Tenemos promesas espirituales que sobrepasan en mucho a las materiales.
Por ejemplo, una de ellas es que al creer en Cristo, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Autoridad plena. ¿Esa autoridad en qué está? En que ahora el Espíritu Santo reside dentro de nosotros. Y no se va como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre alguien para una misión especial, se terminaba esa misión especial y se iba. Sansón, ¿verdad? Cuando necesitaba las fuerzas, dice, y el Espíritu vino sobre Sansón, y Sansón agarró las puertas y las arrancó, y ¡fum! Y de ahí el Espíritu se iba. Y Sansón volvía a ser el mismo debilucho. Tenemos que entender esa parte. El Espíritu no residía. Por eso cuando los profetas del Antiguo Testamento profetizaban, dice, y el Espíritu vino sobre el profeta y habló. Y luego, el Espíritu se iba. Por eso David, y ese salmo no lo podemos nosotros hoy en día aplicar. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es antiguo. David sabía el privilegio de tener el Espíritu Santo, pero que de repente se iba. Entonces David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo sé que lo necesito para vivir como tú quieres que yo viva. Bueno, ese privilegio que no tenían los del Antiguo Testamento, los tenemos hoy nosotros en la iglesia. Ahora el Espíritu Santo reside en nosotros. Ese es un privilegio enorme. Y a la vez una responsabilidad enorme. A más privilegio, más responsabilidad, obviamente, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si Dios hubiera llamado a la iglesia, al que se convierte, a ser próspero materialmente, yo tengo un problema bien grande. ¿Cómo le explico a la gente que Jesús no fue rico, que los apóstoles no fueron ricos, que la iglesia desde que nació hasta el año 1600 no fue rica, fue perseguida, maltratada, ¿verdad? Si nosotros leemos en todas las epístolas, todas eran perseguidos. Entonces, ¿cómo puedo sostener que un cristiano Dios lo llamó a ser próspero cuando todo el Nuevo Testamento me está indicando todo lo contrario? Yo creo que Dios puede prosperar a un cristiano, sí, pero está en la voluntad y en la soberanía de Dios, conforme al propósito que Dios tenga en esa persona y para la obra de su reino. Ojo, porque entre más Dios te dé, más te va a pedir. Porque si Dios nos da algo hoy en día, ¿es para qué? Para su reino. Así, si Dios te dota de más dones espirituales, es para que los ocupes más para su reino. Tienen más responsabilidad ante Dios por eso. Si Dios te da en su soberanía, te participa de bendiciones materiales, tú tienes el deber y la obligación de ser participante de eso para los demás. Por eso dice Santiago, y por eso lo aclaro y lo aclaro siempre, ser rico no es malo, ¿verdad? Pero sí Santiago dice que demanda al rico que sea también rico en buenas obras. Así como es rico material, así debe de ser rico en buenas obras. Yo hasta hoy, en verdad, hoy escucho y digo, qué bueno que sigo aprendiendo, leyendo y todo esto. Hasta hoy escucho cuando dicen que el Espíritu Santo está en ti, dentro de ti. Porque yo siempre escuchaba el Espíritu Santo está aquí, o sea, está aquí en lo general, aquí, y no dentro de ti. Tú eres el templo de Dios, se puede decir. Entonces, ahí sí me ponía en duda esta cuestión, hasta hoy lo puedo entender de esta manera. Está dentro de nosotros. Sí. Que puede estar en cualquier lado, que todo no está dentro de nosotros. Yo puedo estar en cualquier tipo de templo, pero sigue estando dentro de nosotros. No tengo que acudir a un templo, por llamarle así, Así. A ver que ahí está el Espíritu Santo. ¿Sí me entendiste? Sí, claro. Siempre escuchaba yo a los pastores. Sí, ven porque aquí está la presencia de Dios, ¿no? Sí, aquí está el Espíritu Santo, o sea, aquí y no hay más. Entonces dices, sacude, espérate, yo voy por la palabra. Así es. El Espíritu Santo está
entendí, digo así lo entendí. Sí, claro, ahora mora en cada cristiano el Espíritu Santo. Por eso, nosotros debemos de entender esa parte. Por eso, cuando un misionero iba solo a un lugar inhóspito a abrir campo para el Evangelio, no iba sin la presencia de Dios. Porque llevaba la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Nos congregamos. ¿Por qué nos congregamos? Si debemos entender eso, por lo que les dije anteriormente, para ayudarnos a crecer en el amor y en las buenas obras, a madurar espiritualmente. Pero yo no me congrego porque la presencia de Dios esté aquí, hermanos. Bueno, que Dios dice que donde 2 o 3 se congreguen, ahí va a estar Él también, ¿verdad? Pero no por esa razón específica. Así es, para crecer entre nosotros, ¿sí? Pero la presencia de Dios radica en cada cristiano. Por eso, donde yo vaya, debo de actuar como cristiano, porque Dios está en mí, está aquí adentro. Con benignidad, con mansedumbre. Lo que uno dice, hermana, es porque ya es una responsabilidad. ¡Wow! Sí. Entonces, porque si sabe la gente que tú eres cristiano y tú te comportas como un troglodita, pues ahí tú estás dando mal testimonio de Jesús. Sí. De que Jesús está en ti, ¿no? Y que el Espíritu está en ti. Así es. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Nos ha dado ese privilegio. En el momento en que nosotros, voy a hablar en término humano, recibimos a Cristo en el corazón, en ese momento, en ese instante, fuimos hechos hijos de Dios. Y si hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos acceso al Padre plenamente por medio de Cristo Jesús. Por medio de Él. Por eso dice Hebreos, hay libertad para llevar al trono de la gracia. Tienen esa libertad. Porque ustedes ahora son hijos. Y porque Dios el Padre ve en ustedes la justicia de Cristo. Tienen toda la libertad para entrar hasta el lugar santísimo. ¿Verdad? Como decía por ahí alguien, hay cantos que ya debemos de eliminar de nuestros. Hay cantos que se hicieron que están mal hechos. Como ese que dice, llévame al lugar santísimo, donde el sacerdote canta y donde no sé qué. Ese canto es antiguo testamentario, no entra dentro del Nuevo Testamento, porque ahora ¿qué? Ahora yo vivo en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo está aquí. La presencia de Dios está aquí. Entonces yo tengo libertad de levantar mis ojos al Padre y orarle a Él y hablar con Él. Será un lugar sagrado. Así es. Y hoy es donde tú estés, no importa, tú ahí puedes glorificar a Dios. Así es. Exaltar. Tú puedes ahí mismo ofrecerle sacrificios de alabanza. Acuérdenos que al lugar santísimo no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote y una vez al año, no sin antes hacer sacrificios. ¿Sí? Y hoy tenemos ese privilegio que ellos no tienen, nunca tuvieron, de poder entrar, bueno, no entrar, vivir en el lugar santísimo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. También el versículo que dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así es. Esa es la realidad. Y ahora debo de vivir acorde con esa realidad. Ya no vivo yo. Ahora Cristo tiene que vivir en mí. Y ahora tengo que reflejar a Cristo. Cuando yo reflejo mi yo, entonces, toma, no estoy viviendo conforme a lo que Dios me está llamando. Tengo que vivir conforme a lo que Cristo me está llamando. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16 al 18. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son las comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Fíjense, ¿verdad? Aquí ahora hablando el apóstol Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno. A partir del nuevo nacimiento hay un testimonio interno de que eres un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu de que ahora eres hijo. Y dice Pablo, y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Sí? Todo lo que el Padre ha reservado para Cristo, la Nueva Jerusalén y todo eso también va a ser para nosotros. Todas esas riquezas, todo ese lugar va a ser para nosotros y nosotros vamos a gobernar juntamente con Cristo. Ojo, no vamos a ser igual a Cristo. No vamos a ser divinos. Porque no. Hay gente que confunde ese texto que dice que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina y entonces argumentan que somos dioses, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios está hablando que nos hizo partícipes de la naturaleza divina, está hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto quiere decir, por ejemplo, tú estás pues orando, estás escudriñando, estás pues ahora sí que viendo las escrituras a cada rato. En esta parte en donde dice, si es que padecemos juntamente con Él, tú también sientes ese dolor que siente de Cristo, ¿no? Yo entiendo que eso se refiere. O sea, cuando tú ya eres una persona, ya, como dices tú, un bebé espiritual, sino ya una persona más grande espiritualmente hablando, tú padeces también porque te duele que haya gente que no tenga a Cristo, que haya gente que no esté con Cristo, que haya gente que no sepa de Dios. Me imagino que de ese padecimiento también habla, ¿no? Sí tiene que haber eso y lo vamos a ver, pero no es eso, no se refiere a eso el padecimiento. Quiero aclarar, como por ahí y voy a dar el nombre, ¿verdad? Como dijo Cash Luna, somos Jehová Juniors. Eso es una herejía total. Nunca vamos a ser Dios, nunca jamás vamos a ser Dios, ¿sí? Ni Dios Juniors, no. Algunos lo hablan así tan directo, otros lo emplean no indirectamente, sino tú declaras las cosas y se van a hacer. Eso tampoco, a esto nos llamó Dios. Cuando la Biblia dice que somos partícipes de la naturaleza, uno, está hablando del Espíritu Santo en nosotros. Dos, está hablando del carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se está refiriendo. No que vamos a llegar a ser divinos, porque nunca. Aún en Apocalipsis 21 y 22, cuando habla de la Nueva Jerusalén 21, ¿verdad? Vemos que aún Cristo va a ser la lumbrera y nosotros los alumbrados. Nunca nosotros vamos a ser otras lumbreras. Nada más Cristo será la lumbrera sobre la Nueva Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte. Lo que Dios nos está llamando es precisamente a gozar de las bendiciones que le ha reservado a Cristo allá arriba, a nosotros también. Nosotros somos parte de esas bendiciones. Y es lo que está hablando aquí, herederos y coherederos con Cristo. Y aquí es lo que viene la parte que decía la hermana Mariana, si es, y aquí viene lo duro, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A qué se refiere este padecimiento? Está hablando de lo que sigue en el siguiente versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, aquí padecemos y aflicción está hablando de nuestra lucha diaria cristiana. La que tienes con tu cuerpo. Y con el exterior, con todo. Con el mundo, con la gente, con las falsas doctrinas, con todo. Está hablando de eso. Pablo, hablando a Timoteo, le dice, todo el que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Quieres vivir a Cristo realmente? ¿Quieres vivir a plenitud la vida cristiana? Vas a padecer. Porque el mundo no ama a Cristo, lo odia. Y si Cristo se ve reflejado en tu vida cada día más, no te va a amar, te va a odiar. Esa es la verdad de la Escritura. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, el mundo nos va a odiar más. Por eso es que dice la Escritura, no porque yo tenga que padecer para ser cristiano,
sino que porque soy cristiano, el mundo me va a rechazar. Y tenemos que entender esa parte. Un joven se acercaba a un pastor y le dijo: pastor, ¿tengo que dejar a mis amigos que son del mundo? ¿Alejarme de ellos? Y dijo: no, pero en la medida que tú vivas tu cristianismo, ellos se van a alejar de ti. Esa es la verdad. Nosotros no nos vamos a alejar de la gente, pero en la medida que vivamos a Cristo Jesús y que permitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y tome nuestra vida, en esa misma medida el mundo va a decir: no te quiero. Y eso está desde el Antiguo hasta el Nuevo, hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué pasó con Abel? ¿Por qué Caín lo odió? Porque vio, ¿verdad?, en Abel un reflejo más de Dios. Y se molestó de que Dios tuviera un favor especial con Abel. ¿Por qué? Porque Abel le ofrecía de corazón a Dios las cosas. Y lo mató. Desde ahí podemos ver esa parte. Por eso cuando después de que Adán y Eva pecan, ¿qué dijo Dios a Eva? Desde hoy va a haber lucha entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Los hijos del diablo con los hijos de Dios. Desde ahí empieza el detalle. Desde la caída. Esa lucha por siempre. Nosotros vamos a verlo siempre. ¿Quieres gozar de todas las bendiciones en Cristo Jesús que como cristiano debemos de anhelarlas? Tienes que ser valiente. Porque van a venir persecuciones. No es que si queremos, no es que quizá vengan. La Biblia no dice que es quizá vengan, No. Aquí tanto Pablo en Romanos como en Timoteo nos está diciendo: si vas a vivir a Cristo, automáticamente te van a venir persecuciones, padecimientos, luchas espirituales con el enemigo y sus ángeles, porque van a buscar cómo bombardearte de tal manera que Cristo se refleje menos en ti. No pueden quitarte la salvación, ellos lo saben. No pueden quitarte la salvación, pero sí pueden quitarte la bendición de parecerte más a Cristo, de reflejar más a Cristo, de dar testimonio al mundo de lo que Cristo hace en nuestras vidas y corazones. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es hablar en lenguas, no es un éxtasis. La llenura del Espíritu Santo es el Espíritu Santo tomando control más en tu vida. De tal manera que tu carácter es controlado por el Espíritu Santo. Y entonces tú empiezas a dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces podemos cumplir la ley de Cristo. Estoy analizando y estoy estudiando profundamente, empezando a estudiar esa parte de la ley de Cristo. Sí. La ley de Cristo es más alta que la ley de Moisés, mucho más alta. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros ya no estamos bajo la ley antigua. Ahora estamos bajo una ley nueva que es la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo tiene estándares muchísimo más altos que la ley de Moisés. La ley de Cristo nos dice: ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él. Pásale, bienvenido, pásale. Entonces, la ley de Cristo está muy por arriba de la ley de Moisés. Al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Al que quiera tomar tu capa, dale tu túnica. ¿Verdad? Una ley mucho mayor, mucho más alta, que yo no la puedo cumplir sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso debo de dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Esa es la llenura, esa es la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomando el control de mi vida y haciendo que Cristo se refleje en mí. Y entonces yo muestro ese amor, muestro esa gracia,
No es algo que yo actúe. Nosotros por naturaleza, si nos pegan una cachetada, queremos devolverla inmediatamente, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ahí te va. Me tiraste un diente, te tiro 4, ¿no? Entonces, pero cuando el Espíritu Santo está controlando nuestra vida, te van a pegar una cachetada y tú no vas a tener ganas de devolverla. Es ahí donde tú entonces comprendes, en donde tú también compadeces, porque no se trata nada más de compadecer con lástima, porque ahí ya no estás hablando de carne, cuando estás hablando de espíritu, entonces ya estás hablando de amor, ¿no? Así es. Y ahí viene la compasión. Y ahí viene la compasión, la benignidad. Por eso es cuando Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él los entiende su carne, pero también los ama y los ve con esa misericordia. Con esa misericordia. Y sabe que actúan, ¿por qué? Por naturaleza. Actúan por naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Yo no debo de buscar caer en un éxtasis. Yo no debo de buscar el caer y estar hablando en lenguas. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el carácter de Cristo reflejándose más en mi vida. Y entonces es cuando veo que realmente estoy lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Efesios, no contristen al Espíritu Santo. Porque si tú contristas al Espíritu Santo, entonces ¿qué pasa? El carácter de Cristo no se va a reflejar en ti. Porque Él es el único que puede hacerlo, no nosotros. Él va a reflejar ese carácter en nosotros. Como les decía, yo no puedo, por mis fuerzas, no puedo parecerme a Cristo. No le llego ni a los talones. Necesito el poder divino. Por eso el Espíritu Santo ahora reside en nosotros. Y estamos capacitados y estamos, podríamos decirlo, con todas las armas y herramientas para poder vivir victorioso la vida cristiana. Pero, no, ¿por qué no la vivo? Porque no estoy permitiendo que el Espíritu Santo tome ese control de mi vida. Soy hijo y tengo derechos delante de Dios y puedo ir creciendo en ese, como un hijo va creciendo. El problema es que no estoy dejando al Espíritu Santo obrar en mí. ¿Por qué? Porque no estoy estudiando la palabra de Dios día y noche, porque no estoy orando a Dios y porque no estoy obedeciendo en congregar, ¿verdad? Y eso me está haciendo un enano espiritualmente. Y eso me está impidiendo el crecer y no entender la herencia a la cual Dios me está llamando. Que hay una herencia, como le decía a los hermanos de Apocalipsis, la visión que nos da Juan no es completa de lo que nos espera allá arriba. Dios nos dio algo para que entendamos lo que nos espera allá arriba. Pero hay cosas que nos esperan que ni nos las imaginamos. Dios tiene cosas maravillosas allá arriba. Y yo estoy cambiando un jacalito, perdón, no quiero sonar despreciativo, voy a sonarlo así nada más por cuestión de un jacalito en Lomas de las Granjas, ahí en la tierra esa que hay, por una residencia en El Dorado con yate al lado y todo eso. Yo estoy despreciando eso. Todo por el hecho de que lo quiero recibir ahorita. Entonces yo como quiero recibir ahorita, quiero ese jacalito. No me importa perder la mansión. Ese es mi problema. Pero ¿sabes qué? Ese jacalito nada más te va a durar 1 año. Y aquella mansión te va a durar 100 años, por decirlo así. Lo que yo voy a vivir aquí en la vida, aquí en la tierra, no es nada comparable con lo que yo voy a vivir en la eternidad. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, o sea, estas que vamos a vivir aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahí es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué importa lo que Dios permita que padezcamos aquí? Nos espera algo glorioso allá arriba. Nos espera algo maravilloso allá arriba. Pero tengo que, ¿qué? Padecer. Tengo que permitirme parecerme más a Cristo. Y no es fácil. Porque la carne va a luchar. O sea, a lo que te estoy entendiendo es que padecer es precisamente esa guerra contigo y tu propia carne, esa guerra contigo y el mundo que te jala. Así es. O sea, no nada más es el padecimiento de
ver con dolor a alguien que esté sufriendo, sino también el verte a ti mismo, que no estás avanzando, al verte a ti mismo cuando tú caes, cuando no puedes trascender una situación. ¿A eso te refieres también? No, a lo anterior sí, a esto último no. Porque el caer, eso no es parte de los padecimientos que están nombrando aquí, eso es pues consecuencia de nuestro pecado. Pero sí a esa guerra con mi carne, a esa guerra que voy a tener, no yo buscándola tener con el mundo, sino que en automático, como les digo, al parecerme más a Cristo, al permitir que el Espíritu Santo muestre en mí más a Cristo, el mundo te va a odiar. Por eso dijo Jesús, así es, por eso dijo Jesús, quien quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, estar dispuesto a morir, si no, ni me siga. ¿Por qué? Porque al enfrentarse con las persecuciones que se le van a venir, se le va a echar para atrás. Jesús dijo, no vine a traer paz, vine a traer guerra. Porque se levantará el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra. ¿Por qué? Lo estamos viviendo. Muchos hogares donde un hijo se convierte a Cristo, los han sacado. Y más si el lugar es ultra religioso, de una religión fuera, ¿verdad?, del cristianismo. ¿Qué hacen? Lo expulsan. En Chiapas está pasando mucho eso. Gente que se está convirtiendo, jóvenes, adolescentes, que Dios obra de manera poderosa en sus corazones y sus padres les dicen, no te queremos en esa religión. Y él dice, yo no puedo negar lo que Cristo ha hecho en mí, entonces te largas de esta casa. Porque aquí somos de esta religión. ¿Sí? Y los echan fuera. Y es lo que Cristo dice. Si no estás dispuesto a eso y mucho más por mí, no me sigas. Disfruta el mundo, porque de nada te va a servir seguirme. Seguirme involucra renunciar a ti mismo. Por eso es que, otra vez, si es que padecemos con Él, porque ser cristiano y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, hace que Cristo se muestre en nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Automático. Voy a tener enemigos como el mundo, el sistema que hoy vemos corrompido y todo eso, y a Satanás y sus ángeles contra mí. Voy a ser el objeto especial del ataque del enemigo. Donde haya cristianos fervorosos que se parezcan más a Cristo, es donde el enemigo va más a enfocar su táctica, para tratar de destruir esa parte y aminorar el fuego. Entonces, cuando Juan está hablando, más a todos los que le recibieron, 1:12, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tú no tienes absolutamente nada de lo cual puedas decir, yo no puedo crecer. Porque Él ya te dio el poder, ya te dio la autoridad para hacerlo. Ya eres un hijo de Dios. Y ahora tienes todo por naturaleza para crecer. La cuestión es que tú no quieras hacerlo. Te sigas quedando como dijiste, ¿no? Sí, con el nuevo nacimiento yo hasta aquí me quedo. Yo no quiero tener problemas con el mundo y hasta aquí me quedo. Tenemos todo el poder. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Acordémonos esa palabra de Pablo, ¿verdad?, en Romanos. Porque nos ayuda a interceder por nosotros con gemidos no escuchables. No escuchamos lo que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros estamos orando ante Dios en la oración, el Espíritu Santo está gimiendo por nosotros ante el Padre. Yo no lo escucho, pero Él lo está haciendo. De tal manera que mi oración, a veces incongruente, a veces fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo la transforma en una oración de acorde a la voluntad de Dios. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Pablo, pero el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Entonces, tenemos todo para vivir. Hasta todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese poder, les dio esa autoridad, les dio ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad?
Ahora, a los que creen en su nombre. ¿Por qué dice creer en su nombre? Se puede decir creo en el nombre de Jesús. ¿Y ya eso me hará salvo? No, aquí está hablando de mentalidad judía para que entendamos. Vamos por favor a... Aquí lo tengo, el Salmo... ¿Dónde lo puse? Es que estoy condensando algunas cosas. Al Salmo 9:10, por favor. Salmo 9:10. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desesperaste a los que te buscaron. Está, ¿verdad? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Está claro aquí que no está diciendo que conozcan el nombre de Yahvé. ¿Qué quiere decir aquí el salmista? El conocer el nombre en la mentalidad judía era conocer el carácter de esa persona. A eso se simbolizaban cuando decían eso. Era conocer el carácter de esa persona, conocer lo que esa persona es realmente. Cuando hablan, en ti confiarán los que conocen tu nombre, es porque conocen el carácter de Dios, que Dios es inmutable, no cambia, que Dios es fiel a sus promesas, que no las va a dejar de cumplir, ¿verdad? Por lo tanto, si padecemos hambre, ¿qué tenemos que confiar? ¿En qué confiamos en Dios? En que Él proveerá, ¿verdad? Porque Él es proveedor y Él es fiel a sus promesas. Él es Yahvé Jireh, nuestro proveedor. Entonces, eso es conocer el nombre de Dios, es conocer su carácter, lo que Él es. Y entonces, cuando yo conozco el carácter y lo que Él es, tengo la plena confianza en esa persona. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo conozco el carácter de Héctor, y yo sé cómo es Héctor, yo sé que me puedo acercar a él en ciertas cuestiones, y puedo pedirle ciertas cuestiones, y sé que no me las va a negar. Pero también sé que si le pido otras cuestiones, me va a mandar por un tú. Eso es conocer. Ya, conozco a Héctor, conozco su nombre, pero me estoy refiriendo, conozco a Héctor, conozco su carácter, su forma, cómo va a reaccionar ante tal situación, conozco eso. Es a lo que se refiere aquí, igual el Salmo 27, por favor. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ahí está, ¿verdad? El nombre de Jehová. No es que pongamos la confianza en el nombre, pongamos la confianza en el carácter de Dios. Por eso aquí Juan está diciendo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No es creer en el nombre de Jesús, es creer en quién es Jesús. Esa es la diferencia. Es conocer la persona. Así es conocer la persona. Es conocer que Jesús es el Salvador, el Señor, que es Dios mismo manifestado en carne. Y lo vamos a ver en versículos más anteriores, en el versículo 14 o 15, cuando habla de esa parte. Eso hace simbología a ese versículo, y vimos su gloria del unigénito del Padre, que allí hace conexión con los versículos anteriores. Entonces nosotros estamos viendo aquí a los que conocen su nombre, a los que han recibido su nombre. ¿Qué quiere decir eso? El carácter de Él, que lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, que han aceptado que Jesús no fue meramente hombre, sino fue Dios encarnado. Y al entender esto, hay una plena confianza entonces en Cristo, en que Él dijo ser lo que es. Y yo, por medio de esa confianza, entonces, en ese nombre, deposito toda mi confianza en Él.
y soy salvo. ¿Sí? Y eso es lo que debo de entender. Por eso el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, ¿verdad? ¿Qué le dice? Cuando va al cárcel, se iba a matar el carcelero de Filipos, ¿verdad? Porque ve todas las cárceles abiertas y los carceleros pagaban con su vida por un preso que se saliera. Ahora imagínense todos, pues no, ¿verdad? Dijo, mejor me mato de una vez aquí. Y Pablo le grita, no te mates, todos estamos acá dentro. Y el carcelero se apresura. ¿Y qué hace el carcelero llegando? Gracias, Pablo, gracias, porque no se peló ninguno, me ha salvado la vida, ¿verdad? No, ¿qué hace el carcelero de Filipos? La pregunta inmediata, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Pues mira, carcelero, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor. ¿Eso le dijo? No. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en lo que Él es. Cree en lo que Él dijo ser. Cree en todo lo que Él es y será salvo. Una oración no me lleva a la salvación. Una frase no me lleva a la salvación. Lo único que me lleva a la salvación es esto. Entender quién es Jesús. Que Él es Señor, que le debo toda mi obediencia y que Él es Salvador, que Él pagó por mí. Y que como Él es Dios, Él no va a retractarse de sus promesas. Entonces, si Él prometió salvar a todo aquel que viniera a Él, yo confío plenamente en eso. Confío plenamente en eso. Yo me veo a mí, me veo un hombre imperfecto, me veo un hombre que peca a veces, me veo un hombre con muchas cuestiones que Dios tiene que tratar todavía en su vida, pero veo a Cristo perfecto y entonces cuando Él dice que Él me ha imputado su justicia, entonces ¿qué pasa? Digo, Señor, soy perfecto por ti, solo por ti. Y entonces puedo entrar con confianza ante aquel que le teníamos miedo antes. Ahora puedo entrar como un bebé con su papá y puedo decirle, papá. Por eso dice Pablo en la epístola a los Romanos que el Espíritu gime dentro de nosotros, ¿verdad? Y habla dentro de nosotros diciendo, Abba, Padre. Y la palabra Abba en el griego es la forma tierna de referirse a un papá. Papá. Podríamos hasta poder decirlo, papito. ¿Verdad? Como un bebé se dirige a un hijo, a un padre, perdón. Papito, papá. Papá, qué bueno que llegaste, papá. ¿Verdad? Así nosotros podemos llegar ante nuestro Padre Celestial solo por creer en el nombre de Cristo. Solo por eso. No por hacer una oración. La oración no me salva. Es más, yo no recomiendo hacer oración por nadie. Yo no recomiendo que a alguien le digan, ora para que recibas a Jesucristo. No, eso es manipulación. Y podemos hacer que alguien que realmente no está confiando en el nombre de Cristo crea que es salvo. Y eso no. El único requisito para ser cristiano es que crea realmente. Y eso solo lo da. Es el único requisito. Por eso lean todo el Nuevo Testamento. No van a encontrar nunca ni a Jesús, ni a los apóstoles, ni a los evangelistas invitando a la gente a hacer una oración para recibir a Cristo. Jamás. Carcelero de Filipos, ya lo vimos. Pablo no le dice ahora. Felipe con el eunuco en el camino. ¿Cuándo le invitó Felipe a orar? Nunca. El eunuco fue el que le dijo, ahí hay agua, ¿qué necesito para ser bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? No has orado, eunuco, tenemos que orar primero. ¿Verdad que no? Le dijo que si crees realmente... ¿Mande? Jesús nunca le dice, mira, vamos a orar y todo. Él te dice, niégate, sígueme. O sea, el seguir es, haz lo que yo estoy haciendo, haz lo que estamos todos ahorita haciendo, ¿no? Y ahí es en donde mucha gente se va. Así es. Así es. Entonces, ¿qué le dice al eunuco?
Si crees, no hay nada que lo impida. Si crees. No si ya oraste para recibir a Cristo. No si ya recibiste un discipulado para ser bautizado. No si ya cumpliste ciertos requisitos de la denominación o de la iglesia. Dice, si crees, si realmente crees, no hay que te lo impida. Y nosotros vemos ahí eso. Y sigamos y busquemos más hechos de conversión. No van a encontrar uno solo donde se haga la invitación a la oración. Porque el requisito para ser salvo es creer, no orar. Entonces, ¿qué hago con Romanos capítulo 9, versículos 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ay, Pablo no está hablando de oración. Discúlpenme, pero no, Pablo no está hablando de oración, Pablo está hablando de una evidencia cristiana. De una evidencia real de ser cristiano. Si tú realmente eres cristiano, vas a confesar a Cristo como Señor de tu vida. Vas a creer realmente en tu corazón. Ahí está, creer. Pero también eso habla de los hechos, ¿no? O sea, tú cómo puedes dar fe nada más hablando, ¿no? Pues puedes ser muy buen orador, pero realmente tu vida es un desastre. O sea, habla también de los hechos de tu vida, ¿no? Sí, tu fruto va a dar testimonio, pero el fruto va a ser a partir de tu creer. O sea, sí está bien lo que estás diciendo, pero no confunden, porque a veces algunos lo confunden y ponen que las obras es la evidencia de tu salvación. No, la evidencia de tu salvación es que realmente creíste en Cristo. Ese creer me lleva a obrar, a actuar. La fe genuina me lleva a obrar, me lleva a actuar. Por eso Santiago no es que se oponga a Pablo, cuando Pablo dice que es solo por fe. Y Santiago dice, pero si tu fe no tiene obras, de nada sirve. Entonces, ¿están oponiendo? No. Lo que Santiago está diciendo es que si tu fe no tiene obras, entonces no es fe genuina, es fe falsa. Porque la fe genuina te lleva a actuar. Pero también tiene que ver con el Espíritu Santo que estabas diciendo hace rato. Porque si el Espíritu no obra en ti, entonces todo el mundo podría decir, bueno, tus obras son tuyas. Y no es cierto, porque ya vimos que eso era antes de que Cristo viniera. Sí, por eso decimos, yo no puedo creer si Dios no actúa en mí. Yo no puedo creer si el Espíritu Santo no viene y obra en mí. Y al momento de creer, yo tengo al Espíritu Santo. O sea, al momento de creer, ya el Espíritu Santo está habitando en mí. Entonces, por Él, tengo el poder para obrar. Él es el que me lleva a obrar. Él es el que me lleva a obrar. Por eso hablábamos de la llenura del Espíritu. Entre más lleno esté del Espíritu, más voy a obrar. Más frutos. Sí, así es. Entonces, esa es la parte. Creerle entonces es aceptarlo como el Dios, aceptarlo como el Señor de nuestra vida, aceptarlo como el único Salvador, el único camino para llegar a Él. Entonces, en ese momento inclino mi ser en obediencia y rendición a Él. Y esa es la salvación. Eso es la salvación. Y luego dice el versículo 13, ¿verdad? Que ya lo leímos. Los cuales, y aquí viene la parte importante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, o sea, va con referencia a eso, a los que fueron hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Textualmente y originalmente dice, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios nacieron. ¿Qué nos está diciendo esta parte? Los cuales no son engendrados de sangre. La salvación no es por genealogía. La salvación no es que si tu papá era cristiano, tú ya eres cristiano. No hay. Es que nació en cuna cristiana, ¿no? Pues a lo mejor la madera y el colchón, ¿verdad? Eran cristianos,
pero el que está dentro, no es por genealogía, no es por línea sanguínea, ¿sí? No por voluntad de carne, o sea, no por mis fuerzas. Yo no puedo ser salvo por mis fuerzas. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es de tus fuerzas, no es el empeño que tú pongas, no es que hay que ponerlo, aclaro. Pero no es el empeño que tú pongas, no es el esfuerzo que tú pongas, es que Dios tenga misericordia. Por eso nosotros vemos la oración del fariseo y la oración del publicano. ¿Cuál era la oración del fariseo? Gracias Dios, porque no soy gentil, no soy mujer, no soy perro, no soy como aquellos, no soy como el otro, ¿verdad? ¿Y qué hacía el publicano? El pecador ese, sé propicio a mi pecador. Reconocía que era pecador, reconocía que no podía limpiarse a sí mismo, y reconocía que solo Dios podía quitar su pecado. Por eso decía, sé propicio a mi pecador. O sea, limpia mi iniquidad, soy un pecador y solo tú puedes limpiarla, Señor. ¿Y qué dice el que salió justificado? ¿Quién fue? El publicano. No es por mi fuerza de voluntad. Hay gente que entra muy fuerte, así, con mucho empeño, con muchas cosas a la cuestión del Señor, al año, ya andan en el mundo otra vez. No es por voluntad de carne, ni voluntad de varón. Yo no puedo hacerte salvo a ti. Yo no puedo hacerte salvo a ti. Yo no puedo hacerte salvo a ti. Mi papá no puede hacerme salvo. Yo no puedo hacer salvo a mis hijos. El único que puede salvar es Dios. Es el único. Por eso dice, no engendrado, sino por la voluntad de Dios. Nadie puede hacerte hijo de Dios, ni tú mismo, ni tu linaje, ni ninguna persona. El único que te puede salvar es Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender eso. Juan, vamos a Juan capítulo 3, por favor. Versículos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está, ¿verdad? Entonces está claro, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú no puedes hacerte salvo. Tú no puedes por tus méritos, por tus esfuerzos, por tu prestigio, por lo que tú quieras ser salvo ante Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Y aquí es esa parte importante. Jesús mismo le dice a un hombre, ojo, Nicodemo era un hombre preparadísimo en las Escrituras. Preparadísimo. Un hombre que se comportaba decentemente, ¿verdad? Pero cuando él llega a preguntarle a Jesús, Jesús le habla directamente de su necesidad. Y le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y eso es la salvación, que Dios obra en ti y te hace nacer de nuevo. Ahí nacer de nuevo, la palabra original en griego, también se puede traducir nacer de arriba o nacer de Dios. Es otro tipo de nacimiento, porque aquí Nicodemo habla de un nacimiento físico nada más. Así es. Para Así quererse librar de lo que viene después. Más bien Nicodemo ahí, porque Nicodemo era un hombre muy instruido, muy inteligente, muy sabio. Hay gente que cuestiona esas cuestiones que dice, ¿verdad, Nicodemo? Hay otros teólogos, y yo me voy más al otro bando, que dice que Nicodemo está interactuando con Jesús en la misma cuestión. Jesús le pone la figura del nacer de nuevo. Entonces Nicodemo lo que le está diciendo es, como un hombre que ya lleva mucho tiempo en una religión,
impregnado de eso, puede romper todo eso absolutamente y seguir lo que tú dices. O sea, él también le habla en sentido figurado. Él también le está hablando y le está respondiendo en ese sentido. O sea, está siguiendo esa forma. Porque sería ilógico para un hombre tan preparado que le dijera, y Señor, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿No? Claro. Es algo, entonces... Para mí era como que se estuviera burlando, pues, o sea, como diciéndole, o sea, yo tan preparado y a ver, explícame como niña, ¿no? Sí. Como que ahorita que me lo dices de esa manera, yo me queda más claro. claro. Sí, entonces es lo que Nicodemo está llevando. Entonces Jesús le dijo, es que mediante tu esfuerzo, Nicodemo, no puedes hacer nada. Lo que nace de la carne, carne es. Tienes que nacer del Espíritu, Nicodemo. Tienes que dejar al Espíritu Santo obrar en ti. Porque también una persona que toda la vida nació en una iglesia es lo único que conoce, pero si le da libertad al Espíritu puede conocer otras cosas. Puede conocer al Señor. Por eso mucha gente está apresada en una religión, o está apresada en una denominación, o está apresada con falsos maestros o falsos profetas, ¿verdad? Porque es carne. Hasta que el Espíritu Santo viene y hace su obra. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Y hablarles conforme a la verdad, ¿verdad? No nada más es orar, hablarles conforme a la verdad. Aunque nos odien, hablarles conforme a la verdad de Dios. Y entonces, si en Dios está el librarlos, nos va a librar. Por eso Pablo dice en Timoteo, no me acuerdo el capítulo ahorita, pero dice que oremos por nuestras autoridades, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿En quién está la facultad de ofrecer el arrepentimiento? En Dios. Dios es el que concede el que te arrepientas. Entonces nosotros oramos. Hoy yo oro por mis hermanos, oro por mis amigos, oro, ¿verdad? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Yo oro como humano y me duele, y al igual que Cristo, ¿verdad? Nos duele lo que decías hace rato, nos duele ver a la gente sin Cristo, nos debe de doler. Entonces lloramos por la gente y le pedimos a Dios cómo puedo servirte para llegarle a esa gente. Entonces Dios nos va a utilizar, pero Dios va a salvar a los que Él quiere salvar. No va a salvar a todos. Pablo dice, no es de todos la fe. No es de todos. No es para todos. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que comprender de lo que nos está hablando aquí el Señor, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver esta parte esencial. No es por lo que tú quieras, es por lo que Dios ha hecho. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procuran entrar y no van a poder. Muchos van a esforzarse por entrar a esa puerta angosta, pero no van a entrar. ¿Yo qué le diría a alguien que no ha nacido de nuevo? Exponte a la palabra de Dios. Exponte, métete a la palabra de Dios. Medita en ella, ora a Dios que obre en tu corazón. Y exponte como ahorita que estamos hablando la palabra, y exponte ante ella diariamente leyendo. Y créeme que Dios actúa. Y entonces transforma la vida y el corazón. Si estás en una doctrina errónea, Dios te va a sacar por eso. Porque es su palabra. Ahora, cuando Jesús le dice a Nicodemo, y lo vamos a ver más cuando lleguemos a ese capítulo, que yo creo que va a ser como en 6 meses al paso que vamos, que dice, el que no nace del agua y del espíritu, hay que nacer del agua y del espíritu. Algunos dicen nacimiento natural, nacimiento espiritual. El nacimiento del agua es el bautismo. No. Bueno, algunos también suponen eso, que es el bautismo, pero el bautismo no me salva. Yo no soy salvo por bautizarme. El bautismo es una obediencia ante el Señor, pero no me salva, no tiene poder, absolutamente poder salvador, ni tiene poder santificador. Si yo al bautizarme no voy a ser más santo que al no bautizarme.
pero sí voy a obedecer al Señor en ese paso. ¿Sí? Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. No dice, pero el que no creyere o no fuere bautizado, ¿no? Entonces es el que no crea. Entonces nosotros podemos ver ahí ese paso que nosotros necesitamos ver. Y necesitamos analizar mucho. Necesitamos realmente exponernos a la palabra de Dios y que Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Solo al exponerme a la verdad de Dios es como Dios puede transformar. Por eso les decía, agua y espíritu. ¿Agua qué es? Agua es la palabra de Dios. Él es el manantial que va a limpiar nuestro corazón, que va a limpiar nuestra vida. Al nosotros estarnos alimentando de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a estar limpiando nuestra vida. Es de lo que hablabas hace 15 días, cuando dijiste cuando llega y le dice a la mujer, si tú bebieres del agua que yo te doy, no tendrías más sed. Así es. De esa agua. Si tú no naces a través de la palabra de Dios y del poder del Espíritu, más bien, si yo nací de nuevo fue porque un día alguien me predicó esa palabra. Dios puede utilizar tu vida al tú predicar la palabra a alguien para que Dios obre mediante esa agua que tú estás surtiendo sobre su vida y mediante el poder del Espíritu para que sea salvo. Eso es lo que está diciendo ahí Jesús. Esa parte. Si yo me quedo callado y nada más estoy orando para que sea salvo esa persona y nunca le predico, o una de dos, no estoy obedeciendo a Dios, ¿verdad? O dos, voy a perder el privilegio y Dios va a enviar a otra persona. Y yo me voy a perder ese privilegio de hablarle a alguien de Cristo y que sea salvo esa persona. No estoy dando frutos y además estoy perdiendo ciertas recompensas que el Señor va a dar allá arriba a los que le sirven. Recordemos que la salvación es gratis. La salvación es un don de gracia de Dios, es un regalo de Dios, por eso de Él depende quién va a ser salvo y no, porque es un regalo. Dios te lo regala, te regala la salvación, la vida eterna. Pero los galardones que recibiremos allá arriba, las coronas que recibiremos allá arriba, esas sí te las tienes que ganar. Eso sí. Y como decía por ahí un predicador, ¿verdad? Yo no quiero llegar al cielo y ver a esos héroes de la fe, a un George Whitefield, un John Bunyan, un David Brainerd, coronados, galardonados, y que a nosotros nada más nos toque una estrellita de esas con saliva pegadas aquí en la frente, ¿verdad? Es todo lo que alcanzaste. Entonces, no puede ser, porque vamos a perder eso por toda la eternidad. Mentira que en la eternidad voy a ganar otra vez esos galardones. Ya no, ya los perdí, ya no los puedo recuperar. Es aquí y ahora. Es aquí, exactamente. Entonces, la invitación del Señor, que Dios nos está hablando ahorita es, has nacido de nuevo. ¿Realmente Cristo está en ti? ¿Realmente tienes ese poder y esa autoridad de ser hecho hijo de Dios? Y dos, ¿estás realmente dando testimonio de Cristo? ¿Estás permitiendo al Espíritu Santo llenarte de toda su plenitud? ¿O estás poniendo resistencia a esa obra santificadora del Espíritu Santo? Nos llevamos esas dos preguntas, medítenlas en sus corazones, hermanos, y hasta aquí vamos a llegar, vamos a orar. Amén. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es manantial de agua viva para nosotros, Señor. Para los que creemos es agua refrescante para nuestra vida diaria, Señor, en nuestro andar cristiano, con las luchas, con las pruebas, Señor. Venimos a este manantial de agua viva y nos refrescamos y tomamos nuevas fuerzas, Señor, viendo tus promesas y conociendo tu carácter, Señor.
que tú eres Dios, que nada sale fuera de tu control y que tú eres fiel, que tú eres amoroso y misericordioso para ti. Señor, gracias. Gracias, Padre. Y asimismo te pedimos, Señor, si hay un corazón aquí que no ha sido transformado por tu gracia maravillosa, Señor, que no ha sido cambiado por tu amor benevolente, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de ese corazón, Señor, y lo transformes. Señor, que obres para salvación. Que así, Señor, como obraste en mí y en los demás hermanos, Señor, para salvación, tú obres en ese corazón nuevo, Señor, y tengas de él misericordia, Señor, y no lo permitas andar en las maldades suyas, sino que sea transformado su corazón y adquiera él esa nueva naturaleza, Señor, ese deseo de caminar en ti, ese deseo que tú pones en los tuyos de amarte, de obedecerte, de buscarte, de anhelarte, Señor. Padre, asimismo te pedimos que nos permita, Señor, que nos permitas rendirnos a tu Espíritu, Señor, para que Cristo sea formado más en nosotros, para que Cristo sea reflejado con más intensidad en nuestras vidas y corazones a este mundo que divaga en tinieblas, Señor, espirituales. A este mundo, Señor, donde hay sordos, ciegos, espirituales, Señor. Si tú cuando anduviste aquí, Señor, sanaste a los ciegos, sanaste a los sordos, Señor, levantaste a los paralíticos, resucitaste a los muertos, Señor. Hoy, Señor, tú nos mandas eso, a predicar tu palabra, que para que mediante tu poder, Señor, el sordo espiritual oiga, el ciego espiritual vea, el muerto espiritual resucite, Señor, y haya más fruto para la gloria de Jesucristo. Padre, permítenos rendirnos a tu palabra, permítenos rendirnos a tu Espíritu, permítenos dar fruto al 100% para Jesucristo. Que esta palabra tuya, Señor, no caiga en tierra donde hay espinos, no caiga en tierra donde hay piedras, Señor, no caiga junto al camino, sino caiga, Señor, en buena tierra y dé al 100, al 60 y al 30%, Señor, para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Permítenos esta semana caminar contigo, viviendo a Cristo, exaltando a Cristo con nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestro trabajo, en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Que en el trabajo, Señor, donde tú nos hayas puesto, Cristo sea exaltado, Cristo sea glorificado a través, Señor, de una vida cristiana, fiel, verdadera y proclamadora de tu verdad, Señor. Gracias, Padre. Nos entregamos a ti y te damos muchas gracias, Señor, por esta salvación. Gracias porque sin merecerlo, Señor, nos has salvado. No siendo en nada merecedores de esta gracia, no siendo diferentes a los que están afuera, Señor, sino por tu gracia, porque nos amaste, porque así lo quisiste, Señor. Nos has salvado y nos has dado vida eterna a través de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora el Señor, al ir a nuestros hogares, Señor, o al lugar donde vayamos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Que tu presencia, tu Espíritu que habita en nosotros, Señor, nos ayude, Señor, a vivir donde quiera que andemos a Cristo, Señor, y reflejarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, y te pedimos por la vida de Edgar, te pedimos que tú lo sigas llevando, mi Dios, que tú sigas iluminando su vida.